Hola, aquí me ven solita, pero con la compañía de ustedes y con un buen café con raíces, con aroma a Torá. Y vamos a seguir estudiando la Torá. En la Parashá Noaj, ¿verdad? Estamos en la porción número 6, que se encuentra en Génesis 9:18 a Génesis 10:32. Recordemos que en esta porción nos habla de un nuevo comienzo. Noaj se convierte en un nuevo Adán y la tierra se convierte en una nueva creación. En el versículo 18 del capítulo 9 vemos que los hijos de Noé ya salieron del arca. ¿Quiénes salieron del arca? Sem, Cam y Jafet. El texto destaca que Cam es el padre de Canaán. Los animales salieron ya del arca y lo mismo hicieron Noé y su familia. Hemos visto que Noé construyó un altar, ofreció un sacrificio y el texto nos recuerda quiénes son los hijos de Noé. Nos menciona sus nombres, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Es interesante que se nombra a los tres hijos, pero solo de uno de sus hijos se especifica su descendencia. ¿Por qué es importante destacar que Cam era el padre de Canaán? Vamos a verlo. Luego el relato continúa diciendo que estos tres hijos de Noé fueron los que llenaron la tierra. Esto nos indica que todos somos descendientes de Noé y que todos procedemos de uno de estos tres hijos de Noé. Cada uno de estos tres hijos es el patriarca, por así decirlo, de toda la raza humana y de todo grupo étnico. En el capítulo 9, versículo 20, vemos que después, dice la palabra, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. A pesar que Noé fue hallado justo en su generación, Noé personificaba aquello que agradaba a Dios. Pero él no era perfecto. Él solo fue el mejor de su generación. Sabemos que esa generación fue una generación muy corrupta. Fue una generación que estaba alterada genéticamente. Nada bueno había ya en esa generación. Pero sin embargo, Noé era lo mejor que había en ese tiempo. Y con él comenzó una nueva generación. Pero no estaba exenta de cometer faltas ni equivocaciones. Esto nos muestra que aunque tomes la mejor de las razas, no es suficiente. Debemos ser perfeccionados en Yeshua, ¿verdad? El versículo 20 dice que después comenzó, pero en hebreo aparece como Vayahel, que significa él se profanó a sí mismo. Entonces lo que nosotros en nuestro español se nos tradujo como después comenzó, en hebreo quiere decir él se profanó a sí mismo. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Por eso es tan rico conocer el hebreo, porque nos hace mirar la escritura desde otra perspectiva. No es la idea que él comenzó a hacer algo, sino que indica que lo que comenzó a hacer lo condujo hacia algo profano, hacia algo que no era agradable ante los ojos de Dios. En este versículo vemos que lo que Noé comenzó a hacer no lo llevará a formar un pueblo de reino, porque está conectado con aquello que desagrada a Dios. Volvemos a leer el versículo y nos damos cuenta que Noé se profanó a sí mismo. Con esto vemos que Noé necesita ser redimido, porque el hombre viene del polvo de la tierra. Así lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, por lo que al estar hecho de polvo, tiene una conexión también, ¿cierto?, con el polvo y encontramos que la tierra necesita redención. Por lo tanto, lo que la Escritura nos comienza a revelar
es la necesidad de que la tierra sea redimida. Y como nosotros somos parte de la tierra, provenimos del polvo. También necesitamos redención debido a nuestra naturaleza humana, manchada por el pecado que ocurrió en el jardín del Edén. Y Noé, este hombre hecho de polvo, se profanó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Plantó un viñedo. Un viñedo no es un elemento que represente una fuente de nutrición. Si necesitas alimentarte, ¿tu prioridad debería ser un viñedo? Creo que no, ¿verdad? A pesar que las uvas son buenas, son ricas, pero Noé no quería uvas para alimentarse, sino que él plantó esto con otra intención. Plantó todo un viñedo, plantó demasiadas viñas. Si quería comer uvas, bastaba con un poco, ¿verdad? Pero él plantó todo un viñedo. ¿Cómo se profanó Noé? Plantando una viña. Pero ustedes me dirán, eso no es malo, ¿verdad? No es malo plantar una viña. Una persona se profana bebiéndose la viña, bebiendo el vino, ¿verdad? Bebiendo demasiado vino. Pero cuando te emborrachas, eso puede tener consecuencias nefastas. Puede conducirte a hacer algo que en estado de sobriedad no harías. Vemos cómo muchos accidentes, sobre todo del tránsito, son, digamos, ejecutados por personas que han bebido demasiado. Vemos que crímenes se han cometido porque las personas pierden la capacidad de dominarse y se dejan llevar por distintas situaciones. Entonces, lo mismo le ocurrió a Noé. La Escritura dice, y él se emborrachó. Él se descubrió. Y este descubrirse implica descubrirse a sí mismo. Descubrió su desnudez. Su cuerpo fue visto por sus hijos y lo hizo en medio de su tienda, no buscó un lugar privado. Sabemos que en la antigüedad vivían en tiendas o en carpas, ¿verdad? Y él cayó borracho en medio de su tienda. Este pasaje resalta la importancia del pudor, ¿verdad? Del guardar su intimidad. Volviendo al texto, vemos que Noé tenía 3 hijos, ¿verdad? Ya lo dijimos, Sem, Cam y Jafet. Pero el hijo que se destaca es Can, quien es padre de Canaán. Y esto nos vincula con el pueblo de Canaán y la tierra de Canaán. Esa misma área que juega un rol tan importante en los planes y propósitos de Dios. Y que el día de hoy vemos cómo toda esa tierra está envuelta en un conflicto bélico, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, siempre la tierra de Canaán ha estado envuelta en conflictos, siempre. El verso 22 vemos que Cam vio la desnudez de su padre. Debemos destacar que cada vez que se menciona a Cam, se menciona como el padre de Canaán. Esto es importante, así lo destaca la Escritura, nos deja ver eso. Debemos pensar que lo que nosotros hacemos impacta y repercute en nuestros hijos. Depende de lo que hagamos y de las decisiones que podemos tomar. Esto siempre va a afectar a nuestros hijos. Si actúo en justicia, obedeciendo a Dios, si le sirvo a Él, el impacto sobre la vida de mis hijos será positivo. Cada cosa que hagamos tendrá un impacto positivo o negativo sobre las siguientes generaciones. Dios siempre enfatiza la siguiente generación, siempre le da una importancia al linaje, ¿verdad? Este es el principio. Tu pecado como padre o tu pecado como madre afectará a tus hijos. Así fue con el hijo de Cam. Existe otro aspecto que debemos aprender acerca del pecado.
Los pecados los heredamos. Se transmite genéticamente. Y así yo soy pecador porque mi padre fue pecador. Y mi padre fue pecador porque mi abuelo fue pecador. Y así sigue generación tras generación hasta llegar a Noé. Y de Noé hasta llegar a Adán. Allí se inicia esa cadena de pecados que comenzó a pasar de generación tras generación. Pero el hecho que yo haya recibido de mi padre cierta tendencia pecaminosa, de ningún modo eso elimina mi responsabilidad. No debemos decir, yo nací de ese modo y fui concebido de ese modo. Y por eso soy como soy. Ese es el efecto del pecado. Y aunque el pecado pasa de generación en generación, esa tendencia pecaminosa no debe ser aceptada. Dios es perfecto y exige perfección. Y todos aquellos que entren en una relación de nuevo pacto con el Eterno, a través de su Hijo unigénito, el Mesías, tenemos una esperanza de transformación para perfección a través del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Y avanzar hacia esa meta, acercarnos más a la perfección a través de esta nueva vida. Volviendo al texto, ¿verdad? Donde hablamos de la desnudez y que se relaciona con la vergüenza. Así lo vemos en el huerto del Edén. Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez. La misma situación que estamos viendo con Noé, ¿verdad? Fue expuesta su desnudez, su vergüenza. Cam, al ver la desnudez de su padre, vio su vergüenza. El texto vincula la desnudez y el pecado en un solo concepto. No queremos ser personas avergonzadas, queremos ser personas gloriosas, ¿verdad? Y la única manera de lograrlo es por medio del plan de Dios, el plan de redención por medio del cual nos da la victoria sobre el pecado. Y esa victoria solamente proviene de una fuente, por aquel que conquistó el pecado, el Mesías Yeshua. Cam vio la desnudez de su padre y pudo haber callado y no comentarlo. Cuando somos testigos de algo, no debemos divulgarlo, no debemos difamar a nadie, no debemos avergonzar a la gente, no debemos humillarla, ¿verdad? Nuestro actuar debe ser en integridad. Cam tomó la vergüenza de su padre y la expandió, la expuso. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Ellos cubrieron la vergüenza de su padre. Esa es la naturaleza de la expiación. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo todo este proceso de pecado nos lleva a pensar en nuestro Salvador, porque Él cubrió nuestra vergüenza, Él cubrió nuestro pecado. Esa es la naturaleza que nosotros debemos agradecer. Ellos decidieron cubrir ese mal y acabar con la vergüenza. Esa es una manera piadosa de actuar. Y Noé, al volver a estar sobrio, se enteró de lo sucedido. ¿Y qué hizo? Maldijo a Canaán, ¿verdad? Dijo, maldito sea Canaán. No maldijo a Cam, su hijo, sino a su nieto. Esto nos enseña que el pecado del padre puede tener un efecto peor sobre los hijos que sobre el mismo padre. Esta consecuencia hizo que Canaán no recibiera las bendiciones, sino que recibiera maldiciones. En este caso, dice, ¿cuál fue la maldición? Dice que será siervo de sus hermanos. También puede entenderse como que fue esclavo, ¿verdad? Porque el siervo, la palabra siervo, también significa esclavo. Este tipo de conductas nos conducen a la esclavitud. Esto llevó a los descendientes de Canaán
a ser desalojados de su tierra, porque Dios entregó esa tierra a los descendientes de Sem, que es el primogénito de Noé. Y él será aquel que porte el linaje de Dios, quien hace las cosas que Dios quiere que haga. Él fue obediente y eso fue bendecido. Sem tomó la iniciativa de hacer lo correcto y esto le trajo bendición. Y a través de su descendencia vino el Mesías. Imagínense lo importante que fue este hecho. De Sem viene la palabra semita y deriva a su vez la palabra antisemita, que es una persona que está contra los propósitos y planes y el orden de Dios. Noé construyó el arca durante 100 años, en los cuales llamó al mundo al arrepentimiento, revelando que Dios es un Dios de restauración. Esto nos lleva al plan de salvación de Dios para el hombre. Vemos cómo a través de este relato de la vida de Noé podemos ver que Dios tenía un plan, ¿verdad? Porque Noé construyó el arca y mientras estaba construyendo, él estaba llamando a este mundo corrupto al arrepentimiento. Que hemos adquirido la herencia de pecado y nos hace nuevas criaturas, nos lleva a un nuevo comienzo. Así debemos nosotros, ¿cierto?, hacer en nuestro proceder. Debemos alejarnos de lo que a Dios no le agrada. Debemos no llevar esta herencia de pecado. Debemos cortar con esta herencia de generaciones, ¿verdad? Porque nuestro Salvador tiene el poder y Él cubre todo tipo de pecados. Pero nosotros debemos obedecer a su palabra. Debemos obedecer a todas sus instrucciones de vida. Él nos señala cómo debemos manejarnos, ¿verdad? Y a través de esta historia de Noé vemos cómo hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia. Pero el plan de Dios es restaurar nuestras vidas a través de la redención de nuestro Mesías. Todos tenemos esperanza, ¿verdad? A través de nuestro Salvador. Bueno, y hasta aquí llegamos con este café con raíces. Ya se me enfrió el café, pero así me despido con ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.